Bienvenidos amigos, hermanos, compañeros de oración de la Iglesia Perseguida. Un gusto teneros en este nuevo directo, este lunes 1 de marzo, en el que va a estar con nosotros Josué Enfedaque, a quien muchos conoceréis como Free Christ, de sus tiempos de youtuber, aunque ya estamos hablando de streamer. Pero bueno, vamos a estar hablando de un tema muy interesante con él, que es el de los enemigos de la fe, ¿no? Este tema tan eh, pues, del que todos hablamos, todos los cristianos, pues que conocemos algo, pero quizás no llegamos a definir exactamente, ¿no? ¿Qué es un enemigo de la fe? ¿Quiénes son esos enemigos? Y bueno, mientras que conectamos con Josué y tal, quiero saludar a aquellos que os estáis conectando, recordar que estamos además a través de las 3 plataformas que tenemos, Facebook, YouTube, Instagram, así que la que más te guste, únete por ahí. Y por cierto, ayúdanos también a llegar a más personas, a llegar a más gente, compartiendo este directo con tus amigos, con tus hermanos de la iglesia, con compañeros que conozcas y que quizás pueda interesarles. Y como te decía, vamos a estar hablando de este tema de los enemigos de la fe. Y antes de conectar con Josué, me gustaría que veamos un vídeo de Ron Boyd Macmillan, uno de los trabajadores de Puertas Abiertas Internacional, en el que habla acerca de la táctica favorita del diablo para destruir a los creyentes y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Así que, dentro vídeo. There was a famous English preacher called Campbell Morgan, and he said, remember, the devil's second best tactic is persecution. His best tactic for killing the church is materialism. I once heard a great Chinese leader, Li Qianen, talk about this. He said, imagine that the devil comes to you with a gun, puts it to your temple and says, deny Christ or I'll pull the trigger. He says 9 times out of 10, you'll say to the devil, go ahead, pull the trigger. You get the strength in a situation like that. So the devil gives up. He takes you to this huge warehouse. Christ is sitting there. Says, you win, you can have Christ. But also in the warehouse are all these beautiful things. A lovely house, children, chocolate, whatever, the good things in life, not necessarily wrong. The devil says, there's Christ, enjoy him, and all these other things as well. I think that's lovely. But then, he says, you find that you're so absorbed in the enjoyment of those things that you don't even realize that Christ has left the room. That's the danger of materialism. Its power to distract from what really, really matters. Un vídeo muy interesante, ¿verdad? Distraernos de lo realmente importante, de lo realmente valioso. Como decía, y para no detenernos mucho más, sin que tengamos con nosotros a nuestro invitado, Josué era youtuber, actualmente el concepto más adecuado creo que es streamer, pero si no que él nos corrija a continuación. También es anciano en su iglesia y lleva bastantes años trabajando con los adolescentes de la congregación. Y es trabajador social, o sea que también tiene pues esa perspectiva que puede aportarnos en el día de hoy. Así que, sin más dilación, voy a darle ya paso a Josué. Buenas Hola, ¿cómo noches, estamos, Josué. Samuel? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, va bien aquí, escuchándote un poco. Es un poco raro, ¿no? Es cruzar las frases anciano de la iglesia y youtuber o streamer, ¿no? Es como... Sí, no, no es lo más habitual, ¿eh? Eso seguro. Pero también es necesario. Yo creo que, y más en estos tiempos, es muy necesario Hombre, que se crucen esas dos cosas. exacto. Y bueno, Josué, el tema del que íbamos a hablar en el día de hoy es este de los enemigos de la fe, que yo creo que es Ajá. un concepto como muy recurrente, ¿no? Del que todos hemos escuchado hablar en predicaciones, todos alguna vez le hemos hablado, es que esto es un enemigo de la fe. Ujú. Y quizás antes de entrar en el tema a fondo, pues podríamos hablar del concepto en sí, ¿no? ¿Cómo definirías tú lo que es un enemigo de la fe? Y no sé si quizás pues podrías indicarnos alguno incluso. Bueno, yo
me iría un poco más atrás, o sea, definir la palabra enemigo. Enemigo yo lo traduzco, o yo pienso en enemigo como alguien que está enfrente mía, es un adversario, ¿no? Alguien que no quiere que yo pueda prosperar, que yo pueda lograr mi cometido, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos en un tema deportivo, para que no parezca todo un tema bélico, pues un adversario es alguien que no quiere que ganes, porque quiere ganar él, y entonces pues va a ponerse delante tuya y va a intentar impedir tu triunfo. Un enemigo es un adversario que no necesariamente te ama y que no necesariamente va a respetar las reglas del juego, pero es un adversario que quiere impedir o entorpecer que prosperes. Entonces, cuando pensamos o conectamos la idea de un enemigo de la fe, que es un poco lo que tú me estabas preguntando, es algo o alguien que no quiere que prospere la fe, que no quiere que la fe avance, que no quiere que la fe cumpla su propósito. Entonces, yo lo definiría de esta manera así, el enemigo de la fe, ¿no? Y claro, el vídeo que has puesto antes, yo ya no sé para qué vamos a hablar, ese vídeo es espectacular, es buenísimo, ¿no? Porque uno piensa en enemigo y piensa precisamente en, y justo estamos en la cuenta de persecución, ¿no? De iglesia perseguida y demás, y tú dices, pues el enemigo son aquellos que quieren silenciarnos. Pero Satanás es un tipo hábil y es astuto y nunca nos va a atacar con algo evidente, ¿sabes? Siempre va a ser algo más sutil. Yo, por ejemplo, quizás un poco, es errónea, ¿no? Mi frase si la digo así, pero Satanás casi nunca se presenta desde el miedo o desde la oscuridad. Satanás siempre se ofrece como algo agradable, como algo bonito, ¿no? Al ratón se le atrapa con queso, al ratón no se le atrapa con veneno, porque él huirá, porque sabe que eso le va a hacer daño. Pero si es algo que me gusta, ahí me puede atrapar. Y creo que Satanás, siempre cuando nos tienta o cuando intenta entorpecer la fe, siempre lo va a hacer desde la sutileza y desde algo que aparentemente pueda ser bueno y no desde algo que evidentemente es malo. Y el tema del materialismo es un claro ejemplo. Pero, por ejemplo, otro enemigo para mí de la fe es un enemigo interno. Por ejemplo, es el orgullo. El orgullo para mí es un enemigo porque mi orgullo hace que yo no le dé espacio a la fe en mi vida. Estoy completamente de acuerdo con lo que comentas, Josué, porque efectivamente no te vas a dejar seducir por algo que sabes que es imposible que sea bueno, ¿no? Pero sí por esas cosas que nos resultan atractivas, Exacto. que quizás sabemos que hay algo malo detrás, pero que, bueno, a lo mejor no es tan malo, ¿no? Exacto. Y has mencionado algunos ejemplos también, como el orgullo, el materialismo. ¿Crees que podríamos establecer algún tipo de, no sé si llamarlo jerarquía, pero si definir si hay algún enemigo que sea más importante que otro, que sea, por así decirlo, el principal enemigo de la fe? Si estamos hablando de dentro nuestra o estamos hablando por fuera en cuanto a exterior. Podemos hablar de ambos, en realidad. O sea, tenemos aquí Yo para mi interior creo que el principal es el orgullo. Porque creo que, no quiero ser como muy teológico, pero es como que es el principal característica de Satanás, ¿no? Satanás es un ser hermoso, un ser sabio, un ser inteligente, y su orgullo le llevó a pensar que él merecía lo mismo que merecía Dios. Y creo que esa es la raíz del pecado, el orgullo, el querer yo estar en el lugar de Dios, de querer ponerme yo en el lugar de Dios. Y precisamente cuando tú conoces a Dios, la fe, el cristianismo, el evangelio, nos coloca en nuestro lugar, nos habla de humildad, nos habla... Estaba leyendo hoy precisamente Corintios, no me acuerdo qué capítulo exactamente, que decía, todo lo que tienes te ha sido dado, ¿sabes? Y entonces, ¿de qué estás orgulloso? Dime algo que no te haya sido dado. Entonces, si nada te ha sido dado, ¿de qué te enorgulleces? Como si no se te hubiera dado, ¿no? Entonces, el evangelio lo primero que toca es con nuestro orgullo. Y creo que si le dejas el espacio al orgullo, entonces se está impidiendo que el evangelio se desarrolle a través de ti. La misma Biblia dice que Dios se resiste a los orgullosos, pero
tiene debilidad por los humildes. Entonces, en cuanto a dentro de nosotros, creo que el mayor enemigo es nuestro orgullo o el orgullo. Y Josué, en ese sentido, has hablado también al principio del tema de la persecución, que es un enemigo de los que acompañan a la iglesia, yo creo que desde sus inicios, ¿no? Desde el martirio de Esteban hasta Literalmente. prácticamente a día de hoy. ¿Dirías que ese enemigo, la persecución, es uno de los más fuertes que como cristianos enfrentamos, quizás no nosotros personalmente, pero a nivel global? Hombre, si estamos en cuanto a desde fuera, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de un enemigo de nuestro propio corazón. Hombre, la persecución es un enemigo que siempre ha estado presente. Este mensaje nunca ha sido bien recogido. Nació ya desde la persecución, ya el mismo Jesús fue perseguido, maltratado y matado. Y Mm. luego cuando sus seguidores dijeron que ha resucitado, a partir de ahí casi arrancó una persecución. De hecho, de las primeras cosas que la iglesia ora y clama es por valentía. Valentía, entonces, ¿por qué? ¿Por qué en Hechos están pidiendo valentía? Pues porque el entorno les amenaza, ¿no? Los primeros cristianos enseguida ya fueron amenazados y coaccionados diciendo, ni se os ocurra, seguir hablando de ese Jesús, ni se os ocurra seguir hablando de ese Jesús. Y como tú dices, pues empezando por Esteban y a partir de ahí toda una iglesia que siempre ha estado en ese contexto de persecución, amenazándonos, ¿no? Lo único curioso, y no quiero ser frívolo, jolines, todo lo contrario, es que esa persecución siempre al final, si miras, parece que ha generado justo lo contrario que Mm. pretendía, ¿no? Lo que ha sido se ha expandido más el evangelio, la gente ha vivido con convicciones aún más fuertes, pero siempre se ha presentado como un enemigo, pero la verdad es que como un enemigo ciertamente eficaz hacia los cristianos, ineficaz hacia la iglesia, porque la iglesia no, nunca ha claudicado ante eso. Completamente de acuerdo. Es que además lo vemos precisamente en hechos, ¿no? Como esa oleada de persecución contra los cristianos es lo que los saca de Jerusalén y es lo que nos lleva hasta los últimos de la tierra, efectivamente. Y en este sentido, Josué, hablando de enemigos, hay un texto de Pablo que a mí me gusta mucho, pero que me es muy difícil practicar, debo reconocerlo. Y es que cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ujú. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decirnos Pablo con esto? Bueno, varias cosas, ¿no? Nuestra lucha no es, significa que hay lucha. ¿Sabes? Tenemos que vivir en un contexto de pensar que estamos en lucha, estamos en batalla constantemente. Leía en un libro que yo como pues, ciudadano español, ¿no? Solo por ser ciudadano español, si España entrara en guerra con Portugal, automáticamente yo estaría en guerra. Y yo viviría en una guerra. Da igual si yo soy pacifista, da igual mi personalidad, da igual si yo no he hecho nada, da igual si ellos no me han hecho nada, mi nacionalidad me pone en un estado de que yo estoy en guerra con Portugal. Entonces, hay una lucha, hay una guerra espiritual, no equilibrada, esa es una de las grandes mentiras de Satanás. La luz no tiene una lucha equilibrada con la oscuridad. De Mm. hecho, no hay lucha, ¿no? Pero bueno, eh, hay una lucha, hay unas tinieblas, hay un mundo espiritual que quiere impedir que la fe se desarrolle. Y en el momento en el que Dios me adopta como hijo, que yo acepto su mensaje, mi identidad, mi nacionalidad como miembro del reino de Dios me coloca en una posición de lucha. Voy a tener siempre un adversario, un conjunto de adversarios que van a intentar que yo no avance. Y, y cuando yo creo que Pablo nos habla de que nuestra guerra no es contra carne y sangre, es precisamente hablar como el vídeo que has puesto antes o el tema del orgullo que yo te comentaba, que no siempre va a ser evidente, no siempre Ujú. va a estar delante de nosotros. Gracias a Dios, en España no vivimos una persecución física, nadie amenaza mi integridad, pero sí hay otro tipo de persecución, pues intelectual, de no tener libertad para poder dar según qué ideas, según qué conceptos. Yo, por ejemplo, como trabajador social, trabajo con mi barrio en diferentes áreas y
Y una de las áreas son los institutos y hablamos de igualdad y hablamos de estas cosas con el tema del feminismo y demás. Y cuando intento exponer mi fe, exponer un poco mi opinión, si no va en línea con la ideología que tenemos ahora, rápidamente es desechada, no por falta de lógica, no por falta de criterio, sino por, bueno, es que no lo entenderás, es que tú eres evangélico, es normal que pienses así y ya es como, ostras, pero no estábamos hablando, o sea, estábamos reflexionando sobre esto y mi opinión ha sido válida hasta que no estoy de acuerdo con estos puntos o estos detalles sobre tu ideología y ahora ya es, bueno, pues como soy creyente, pum, se me apaga el micro y yo ya no puedo hablar, ¿no? Entonces, no es una persecución directa, es una persecución más sutil y Pablo nos anima a estar sensible y discerniendo que no solo es con lo físico, con lo evidente, sino a través de ese mundo espiritual que se mueve de una manera más sutil, pero debemos estar sensibles para ver y no dejarnos contaminar o no dejar que el enemigo nos gane terreno en ese sentido. Y Josué, hay una pregunta que también quería hacerte, y es que, por ejemplo, cuando vemos noticias de la iglesia perseguida o incluso vemos imágenes pues de personas que sufren por su fe, a mí siempre se me viene, por ejemplo, mucho a la mente la imagen de los 21 cristianos degollados en las playas de Wow. Libia, ¿no? Sí, Que es súper fuerte, o sea. Y hace poco que hemos hecho aniversario, porque a mí Facebook me lo ha recordado, ese momento tan duro. Pues cuando vemos hechos como esas imágenes, por ejemplo, no corremos el riesgo de ver a esas personas como nuestros enemigos, a esos Total, perseguidores. total, absolutamente. Y nos enfocamos con la carne y con la sangre, ¿no? Nos enfocamos en que ahí está el enemigo, porque esas personas quieren matar a las personas como tú y como yo, que están en otros contextos, pero son como tú y como yo, simplemente por decir que Jesús está vivo, por seguir su mensaje, ya pues quieren acabar con nuestra vida. Pero sí, claro, uno puede centrarse contra eso. Y no sé, creo que en esto Jesús siempre será el ejemplo. El mismo Esteban también es ejemplo. Creo que hay que evitar la tentación de mirarles a ellos como el enemigo y levantar más nuestra mirada al cielo. Y no sé, el mismo Jesús le estaban condenando y decía, Padre, perdónales. No saben lo que hacen, no. ¿Sabes? Perdónales. Estos no son mis enemigos, están siendo movidos por alguien que está detrás, que los está usando y Señor, pues perdónales. Entonces, creo que sí, creo que entramos en el peligro de ver a la otra persona como mi enemigo o, por ejemplo, en el ejemplo que te decía, ¿no? Estoy hablando con otros educadores del barrio, con otras personas del barrio y no están de acuerdo conmigo, menosprecian mi opinión por creer en Dios y caería en un error si yo entonces me lo tomara como algo personal, como si ellos son mis enemigos y es, bueno, ahí es donde hay que volver a mirar al cielo y, Señor, dame tus ojos, dame tu visión. La Biblia dice incluso, ¿no?, que ames a tu enemigo, porque si solo amas a tu amigo, ¿cuál es el mérito? Entonces, el problema no son estos, es, pues eso, te digo, es mirar a Dios y que Dios nos dé compasión y que Dios les abra el entendimiento de que aquellos que nos están persiguiendo realmente están ciegos, no ven la verdad, quizás les resulta muy violento el concepto de la verdad y prefieren atacarla con violencia. Pero sí, claro, esto nos podría derivar a una guerra, ¿no? Si nos pusiéramos ojo con ojo, diente por diente, y no es a lo que Dios nos ha llamado. Y Josué, quizás nosotros nunca seamos degollados por nuestra fe ni nada, pero tú ponías ese ejemplo, ¿no? Hay veces que menosprecian mi fe, que quizás se burlan de mí, y eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? De forma práctica, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos ver a esa gente como nuestros enemigos? Pues un poquito eso, o sea, con la mirada al cielo, buscando al Señor. O sea, no creo
Creo que hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre ser fusilámines y que me pisen, pues tampoco, ¿no? Pues Claro. Pedro en otros momentos dice, no sé, también nos dice, pues hay que defender la fe y estate preparado para defenderla bien. Entonces no creo que el discurso de pon la otra mejilla de Jesús sea, pues deja que la gente te pise. Creo que tenemos que defendernos, que ver nuestro propio valor, que ver que nuestras ideas tienen coherencia, pero no ver al otro como el enemigo, sino como alguien que aún está perdido y que tengo que ayudarle. Entonces, por ejemplo, si en este ejemplo que yo te pongo del trabajo que yo hago con la gente de mi barrio, si yo les veo como enemigos, que no lo son, pero si yo les veo como enemigos, si yo me lo tomo personal, si yo llevo la discrepancia de opiniones hasta el punto del conflicto, entonces, ¿quién les va a hablar de Jesús? Claro. Entonces, ¿cómo van a escuchar el Evangelio? Bueno, pues yo estoy ahí para ser luz y para ser un ejemplo de paciencia, ese es el equilibrio, sin vender mis convicciones. Mis convicciones no se venden y si no estoy de acuerdo, seguiré diciéndolo. Pero no voy a luchar contra ti, ni quiero que me veas como un enemigo, quiero amarte y desde mi amor intentar reflejar a mi maestro, porque él va a ser el que te ayudará a darte cuenta de tu error. Entonces creo que si nos ponemos en plan práctico es busca al Señor, deja que su espíritu te guíe. Por ejemplo, estaba reflexionando, ¿no?, esta semana con unos amigos que cuando tú ves que hay un servicio que haces en la iglesia y luego me voy a trabajar y separas esos conceptos, entonces para el domingo estás buscando al Señor porque tienes que tocar alabanza, porque tienes que predicar, porque tienes que hacer cosas, pero el lunes pues te vas a trabajar. Pero si tú ves que tú estás sirviendo a Dios en todo momento, el domingo tienes que orar porque tienes que predicar o alabanza o lo que has dicho, pero el lunes tienes que seguir orando porque vas a ir al trabajo y vas a reflejar a Jesús y necesitas que el Espíritu Santo te ayude en todo momento y te dé facilidad. Y el martes vas a tener que seguir orando porque vas a llevar a tus hijos a patinaje, a pádel, a deporte, a música, y tú tienes que estar reflejando a Jesús en todo momento. Entonces, necesitas estar orando en todo momento, buscando a Dios, que Él te dé paciencia, que Él te abra la oportunidad, que Él te diga qué hay que decir, cómo decir. Entonces, creo que, aunque suene a lo que siempre acabamos llegando a las mismas conclusiones, pero es que la rueda ya está inventada, hay que buscar al Señor, hay que estar en misión constante. La iglesia perseguida, una de las cosas que tiene es que no pierde de vista nunca su horizonte, ¿no? Y aquí, como vivimos sin la sensación de que estamos siendo perseguidos, pues lo que decía el vídeo que has puesto, pues nos hemos despistado y demás, pero hay que recuperar ese propósito. Yo vengo aquí para enseñarles a dónde está, a enseñarle a otros dónde está Jesús. No vengo aquí a ser un abogado de Jesús, vengo a ser un testigo de Jesús, vengo a contar lo que he visto y necesito que el Espíritu Santo cada día me ayude a generar eso. Y José, hablando de oración, que es algo que has mencionado en tu última intervención, hay un pasaje en el que vemos que en un momento muy crítico, o más bien Jesús advirtiendo que venía un momento muy crítico en la vida de Pedro, él oró para que la fe de Pedro no faltase, ¿no? Y vemos muy interesante que aunque Pedro pues cayó en lo que cayó y negó al maestro, pero que su fe realmente no faltó, ¿no? ¿Tiene eso algo que ver con nuestra relación entre nosotros, cristianos occidentales, y los cristianos perseguidos? ¿Hay alguna aplicación o podemos extrapolar eso de alguna forma a la iglesia libre y la iglesia perseguida? Bueno, obviamente, tiene que ver en dos sentidos. En un primer sentido, como te decía, para mí, o sea, la oración no es, permíteme la frase, la oración no es ese puesto de comida rápida donde yo me siento y pido y recibo mi pedido y me marcho, donde yo voy a buscar mi pan de cada día, donde Dios es un genio de la lámpara y pues está ahí y está para concederme mis deseos. O la oración no es un hechizo de Harry Potter donde yo digo en el nombre de Jesús, amén, que es como, y entonces todo se cumple. La oración es sincronizarme con Dios, es sincronizarme
con Dios, entonces yo lo necesito para mi día a día, la oración, porque necesito estar sincronizado con su voluntad. No se trata de que Dios bendiga lo que yo estoy haciendo, sino que yo le pregunte a Dios, Dios, ¿tú qué vas a hacer hoy? ¿Y cómo puedo ayudarte? ¿No? Y entonces ya no tienes que orar para que Dios bendiga lo que haces, porque ya estás haciendo lo que Dios hace y eso ya está bendecido. Eso por un lado. Y por otro lado, el mismo Jesús, como tú lo has mencionado, pues por Pedro, o en otros momentos Pablo diciendo, orad por mí, pues Dios nos llama a orar unos por otros, a interceder unos por otros. Y si Jesús nos ha dicho que hagamos eso, pues eso que hay que hacerlo. Creo que tenemos la responsabilidad de orar por la iglesia perseguida para que el Señor le dé fuerza, para que le dé valor, para que le dé coraje, porque es algo que la Biblia nos manda hacer. Y te digo, a veces lucho con esa idea porque es como, ay, si no lo pido, Dios no lo va a hacer. Pues no lo sé, pero Dios me ha dicho que lo haga. Entonces, Claro. una vez leí una frase, ¿no? Que ora como si con la libertad y sin esa carga, como si nada dependiera de ti, pero con la intensidad como que todo dependiera de ti. Y creo que la oración es necesaria si estás en todo momento viviendo la misión e interceder por otros, cosa que la misma Biblia nos dice que debemos hacer y que no debemos dejar de hacer. Hay un momento en el que creo que es el profeta Samuel que dice, ¿acaso pecaré yo? Ya, no pienso pecar dejando de orar por vosotros. ¿Sabes? Pues eso es la parte que a nosotros nos toca, estar orando por nuestros hermanos en todo momento y claro que sí, acordarnos de esos contextos más complicados que el nuestro, mucho más complicados, que realmente se están jugando la vida y que está muy silenciado y que no acaba de llegar, ¿no? Que no está ahí, que no salen las noticias todo lo que sufren y debemos estar pues sosteniéndonos, porque somos un cuerpo. Ya lo veamos o no lo veamos, no soy un cuerpo con mi iglesia de Mallorca. Simplemente son un cuerpo con los que comparto la zona geográfica, pero somos una iglesia Claro. y debemos estar orando los unos por los otros en todo momento. Menos mal que hay gente mucho mejor que yo que tiene ese don de estar orando constantemente. La verdad es que es un don que nos bendice a todos, ¿no? Porque como tú dices, es casi el aceite, ¿no? Que lubrica el motor del coche, podríamos decir. José, una última pregunta que quería hacerte también sobre la iglesia perseguida, y es que ellos son precisamente un ejemplo de resiliencia, ¿no? Y de resistencia frente a los ataques a la fe en esa lucha que quizás, como tú muy bien decías, no es tan diferente a la nuestra, ¿no? Nosotros no tenemos a un perseguidor, a un opresor que nos pone un cuchillo en el cuello, pero sí que vemos cómo tenemos diferentes enemigos que tratan de derribar nuestra fe. Y en ese sentido, ¿qué podemos aprender de ellos? Bueno, yo creo que lo que más nos puede aprender es el tema de que ellos, cuando sientes persecución física por tu fe, primero te ayuda a evaluar el tema de tu fe, ¿no? O sea, una vez decía un amigo mío, o sea, Alex San Pedro decía que cuando uno se hacía cristiano al principio, uno se hacía cristiano de verdad, porque lo primero que te daban eran entradas para el circo, pero el romano, ¿sabes? Entonces, si o sea, yo qué sé, si eres hincha del Madrid o del Barça, pues vale, pero si te dicen, no, si te pones esta camiseta te mato, es cuando dices, espérate, Claro. a ver, ¿me la pongo o no me la pongo? Entonces, cuando la iglesia está siendo perseguida y amenaza en tu vida, ahí es donde ves y realmente reafirmas, ¿no? Tus creencias y no estás cómodo. Y sobre todo la iglesia perseguida, algo que al final nos enseña es viven para la eternidad. Tienen sus ojos absolutamente puestos en la eternidad. Y cuando tienes tus ojos puestos en la eternidad, lo de aquí es pasajero. El estar cómodo es pasajero. Morir es ganancia, ¿no? Y si te fijas, eso es el germen de la iglesia de Hechos, ¿no? La iglesia de Hechos era capaz de vender lo que tenía y ponerlo al servicio de la comunidad porque estaban pensando en la eternidad y
los tesoros los tengo que poner ahí, entonces, ¿de qué me sirve estar cómodo aquí? Y eso es algo que cuando no sentimos esa persecución, quizá los cristianos occidentales, no tenemos esa visión de la eternidad tan cercana, ni para una cosa ni para la otra, porque, claro, vivimos como que nosotros vamos a vivir siempre, pero también vivimos como si nuestro vecino fuera a vivir siempre. Y es urgente hablarle a nuestro vecino de Jesús. Es urgente, porque la eternidad está ahí y hay que solucionarla lo antes posible. Y no estar pensando en, bueno, pues mañana. Pues no sabemos si hay mañana. La iglesia perseguida literalmente no sabe si hay mañana. Entonces, como no sabe si hay mañana, no está perdiendo el tiempo, no está acomodada. Y eso le hace avanzar mucho más rápido. La iglesia nunca creció tanto como cuando ha estado perseguida precisamente por eso, porque están enfocados absolutamente en la eternidad y tienen unas creencias realmente probadas a fuego y muy, muy, muy firmes. No hay cristianos culturales en medio de una iglesia perseguida porque no hay espacio para eso. Solo hay espacio para lo genuino y para lo apasionado. Entonces, esas son dos cosas que en Occidente, al estar cómodos, al no tener que luchar contra esas cosas, pues esa fuerte identidad y esa fuerte visión de hacia dónde voy la eternidad quedan un poco distorsionadas por organicemos un culto, organicemos una reunión de jóvenes, organicemos esto, organicemos lo otro, montemos una campaña evangelista y se nos olvidan esas dos anclas que deberían ser lo que apoya nuestra identidad y nuestro destino, nuestro propósito, hacia dónde vamos y para qué estamos aquí, ¿no? Y para aquí solo estamos para una cosa, para anunciar a la gente que Jesús está vivo y ayudarla a creer en Él. Ese es nuestro propósito. Y todo lo demás simplemente acompaña a nuestro propósito. Pues Josué, hemos llegado al final de esta entrevista, de esta conversación y bueno, darte muchísimas gracias por tu tiempo, tu disponibilidad y por habernos acompañado. Ajá. Pues nada, a vosotros por el trabajo que hacéis, sobre todo con todo vuestro ministerio y un placer, de verdad, estar aquí y espero que... a mí hablar de estas cosas a veces me genera un poco de respeto, ¿no? Porque la iglesia perseguida es algo serio y no quiero faltar respeto con ningún comentario, pero bueno, espero que se haya entendido bien y espero que esto pues haya servido de algo a las personas que nos escuchan. Yo creo que se ha entendido perfectamente, Josué, y que seguro que será de mucho provecho para la gente que nos ha escuchado. Así que bueno, hasta luego. Hasta luego, un placer, ¿eh? Y bueno, amigos, hermanos, que os habéis quedado hasta aquí, daros las gracias, enviaros un fortísimo saludo en este día. Animaros también a estar pendientes del directo del próximo lunes, en el que, por ser Día de la Mujer, hablaremos de la persecución contra las mujeres en Nigeria, un directo muy interesante con mis compañeros Sergio e Iván, así que te animo a que no te lo pierdas. Y también te animo a que entres ya a nuestra página web, donde hemos colgado el material de esta campaña que hemos iniciado el 1 de marzo, Esperanza de Gloria, que es lo que da sentido a la fe de la iglesia perseguida. Yo creo que es una de las campañas más duras que hemos sacado, pero creo que también una de las que más puede bendecir tu vida. Así que entra ahí, mira los vídeos, si tienes el tiempo, escríbeles una carta, que hemos abierto la posibilidad de hacerlo, y nada más. Te animo a estar conectado con la iglesia perseguida y a seguir pues pendiente de estos directos que estamos haciendo cada lunes a las 9. Que Dios te bendiga y un abrazo.